La vez pasada dijeron que iba a haber un paro, que iba a colapsar Bogotá. Y se dudó, yo dudé en ir a la ciudad por miedo a que no pudiera hacer mis tareas, a que quedara retenido por allá. Y entonces justamente un amigo me dijo, no, vamos y vemos qué pasa. Y de lo que yo me imaginaba, desde el miedo que iba a estar todo colapsado, resulta que esa vaina estaba incluso más bacana de andar que un 1 de enero. Y ese amigo que me dijo, vamos, me acompaña hoy. Fernando, ¿cómo estás? Hola Pipe, ¿cómo estás? Todo súper bien. La palabra clave es el miedo. Y eso es de lo que quiero que conversemos hoy. Porque el miedo genera una serie de reacciones en nosotros, pero principalmente hace que tomemos decisiones muy influenciados. Pero, y algún día vamos a hablar del pero, creo que ya lo hemos hablado. Ocurre que el miedo lo usan como un arma de control o se convierte en un arma de control. Se convierte, lo usan. Estamos como conspiranoicos hoy. Quiero que le bajemos un poquito a la conspiranoia y vamos a lo siguiente. Hay un triángulo que yo llamo el triángulo del juicio. Y ese triángulo incluye culpa, castigo y miedo. Y efectivamente, cuando tú haces un juicio de algo, de una situación, si utilizas cualquiera de esas tres respuestas, culpa, miedo, castigo, estás en un juicio. Y por consiguiente, estás viendo solo una posibilidad. Y en el mundo en que tú y yo nos queremos mover en el mundo de las infinitas posibilidades, de que siempre hay que buscar más de una posibilidad. Más allá del control, más allá de la manipulación, siempre que te ofrezcan una sola posibilidad, estás siendo guiado. Y te la voy a poner un poquito cruel, porque me llega esa imagen a la cabeza. Y es, ¿tú conoces un frigorífico, un matadero de ganado? Sí, señor. El animalito es coaccionado mediante el miedo, mediante ruido, golpes, para que se vaya por ese camino, por ese corral donde va a ser sacrificado. ¿Cuántas posibilidades tiene el animalito? Una. Una. Si estuviera libre, ¿cierto? Libre del miedo, llamémoslo así, como cuando está en la finca, en la llanura, ¿cuántas posibilidades tiene el animalito? Muchas. Puede tomar Muchas. hacia donde quiera o simplemente quedarse ahí y acostarse. Entonces, si en tu mente aparece culpa, miedo o castigo, estás siendo guiado como el animalito, estás rebajándote, estás rebajando tu ser de Dios en potencia a un animal. Yo hablé de un ejemplo de movilidad, tú lo pones como desde la perspectiva del ejemplo de una res que va a ser sacrificada. Yo siento que casi siempre en las decisiones el miedo está ahí como pellizcándonos, como sí, coaccionando, creo que sería una palabra adecuada, y muchas veces tomamos decisiones desde el miedo. Claro, y la decisión del miedo es una decisión predecible. Huir. Y por huir, de hecho, el animalito que está en el corral está realmente huyendo del peligro. Y realmente lo están matando a él. Por ejemplo, cuando yo, y esto es súper random y le puede pasar a cualquiera, cuando yo tengo un trabajo en donde me va mal,
me humillan, me castigan, no me siento cómodo, no me fluye y permanezco ahí porque no sé si voy a encontrar un mejor trabajo. Entonces empieza el dicho ese ahí, mejor malo conocido que bueno por conocer, que yo creo que es un refrán que, pucha, nos ha hecho mucho mal. Mucho daño. Mucho mal. Ahora, miremoslo desde el mundo de las posibilidades. Estás en ese trabajo donde no fluyes y donde eres coaccionado, es decir, donde no estás fluyendo. ¿Cuántas posibilidades hay ahí? Huir. Una. La de... En mantenerte. Ah, bueno, sí, desde esa posibilidad. Sí. Si te mantienes ahí. Por el miedo a... Por el no miedo, sé sí, qué va a y pasar. callas. Renuncias a ser tú mismo y te conviertes en un objeto de una mecánica. Hay una palabra que es horrible y es que cuando hay esas turbulencias o esas cosas, entonces somos resilientes. Entonces empezamos a decir, no, es que yo soy resiliente porque es que yo me aguanto todo esto en el peso de mis hombros y soporto y tal. Resiliencia. Y esa resiliencia me parece que oculta tantas cosas negativas. Mira lo siguiente, yo tengo 53 años. La palabra resiliente creería yo que tiene aproximadamente en el mercado del español 10 años. Y la utilizan, mejor dicho, es la palabra, lleva 10 años en furor. ¿Tú sabes qué quiere decir resiliente? No, señor. Y la gente lo utiliza a diario, soy resiliente. Creo tener una definición, que Ajá. es como esa capacidad de aguantar algo y como demostrar una valentía o un yo puedo con esto a pesar de las dificultades. Mira lo siguiente, re es volver a ser. Y siliente, ¿qué es? ¿Tiene que ver con el silencio? Debe tener que ver con el silencio. Resiliente. Volver a callar. Ahora, independientemente de lo que significa y queda la tarea para nuestros escuchas, hay una palabra que a mí, una contraposición, una palabra contrapuesta que a mí me gusta. Cuando tú hablas de aguantar, de ser duro, de ser fuerte, ¿cierto? Y lo vemos en situaciones complicadas. Hay personas que son duras, que son fuertes, que son resistentes. Pero por dentro, ¿cómo está el alma? Rota. Rota, ¿sí? Porque somos humanos, somos carne y hueso experimentando la vida humana. Y realmente las personas que aguantan mucho, generalmente por dentro están rotas. Generalmente. Mira aquí la definición de la palabra resiliente, que va muy de acuerdo a lo que tú dices, porque resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Y es casi como que una invitación a quedarse sumergido en eso que causa dolor o en eso que causa daño. Ajá. Todo porque somos resilientes. Entonces pídete la siguiente. Ahí está la fuerza, ¿cierto? Somos fuertes, aguantamos, nos permanecemos ahí. El fuerte, para mí la definición de fuerza es el hierro. El hierro es un metal fuerte. Tienes que golpearlo mucho para que cambie de forma. Tienes que calentarlo, llevarlo A un punto extremo. a un punto extremo para que cambie de forma, para que se amolde. ¿Sí? Ahora te voy a hablar de un metal noble. Y un metal noble es el oro. Y el metal noble, oro, es absolutamente, ante el golpe cambia la forma, es adaptable. ¿Sí? ¿Y las joyas en qué están hechas? En oro las más... ¿Cierto? Es decir, que por dentro, ¿qué definición podría apoyarte a que tú veas tu valor? ¿Noble o fuerte? como una combinación. Noble. Estás en el trabajo donde no estás cómodo, ¿cierto? Y digamos que financieramente sería un suicidio quedarte ahí o irte de ahí, ¿cierto? Si eres fuerte, ¿qué haces? Resistir. Resistir, Quedarme ahí. quedarte ahí.
Y si eres noble, Te expones al cambio. te adaptas y te expones al cambio. Y cuando te das cuenta sales. Empiezas a crear valor para ti. Por eso me gusta más la palabra nobleza que la palabra resiliencia. Creo que te da más posibilidades. Y estamos en un juego de posibilidades. O sea, tú realmente quieres cambiar tu vida, aumenta tus posibilidades de elección. Sin miedo. Lejos del miedo. Ahora, volvemos al miedo. El miedo, ¿qué te ofrece? Una posibilidad. La falla, cuando tú tienes programas de juicio ante la falla, ¿qué posibilidad te ofrece? Una. Una. ¿Cuál? La peor de todas. ¿Cuál? Culpable. Un juicio. Un juicio. ¿Eres culpable o eres inocente? Sin embargo, la mayoría de las veces, ¿cómo nos declaramos? Culpable. Culpable. Ahora, fallamos. Venimos a experimentar la vida humana. El fallo hace parte del juego. Fallamos en nuestras relaciones amorosas, fallamos en nuestras decisiones económicas, fallamos en nuestras relaciones con nuestros amigos. Fallamos todo el tiempo, viejo. Fallamos como hijos, fallamos como padres. Incluso con nosotros mismos. Nos fallamos a nosotros y a nuestros sueños. ¿Sí? Ahora, desde el juicio, si tú te la pasas haciendo juicio, solo vas a tener una posibilidad: es: soy culpable o soy inocente. Y si soy culpable, vas a tener un castigo. ¿Sí? Entonces, en una discusión familiar, cuando tú ya le metes, es que tú eres el culpable, tú eres la culpable, eres culpable de esto, perdiste el año. Redujiste la conversación a una posibilidad, al castigo. ¿Sí? Y así venimos, te lo digo, 12.000 años hablando el lenguaje de la culpa, porque es un lenguaje de control. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que yo soy responsable. Yo fallé. Cuando yo soy culpable, me abro a una sola posibilidad, que es el ¿cuál? El castigo. El castigo. Y si yo soy responsable, ¿a qué me abro? Muchas posibilidades como de aprender y mejorar, de primero el asumir y entender que no siempre se llega a lo ideal, entre comillas, en la primera, o a permitir que el espíritu descanse, no sé, A reparar, por ejemplo. a reparar. Y a mí hay algo que me gusta mucho de los futbolistas profesionales, aunque no soy hincha del fútbol. Hay algo que me gusta mucho de los futbolistas profesionales, y es cuando ellos entrenan a disparar penaltis o a disparar tiros libres. ¿Cuántos aciertan? Pues la cantidad de aciertos es muy inferior a los fallos. ¿Cierto? ¿Y ellos se sienten culpables por fallar? No, ¿No? lo siguen intentando. ¿Por qué? Porque se sienten, ¿qué? Responsables, ¿cierto? Claro, mira que, qué buen punto, porque un ejemplo, un jugador en partido, en competencia, falla un penalti, por ejemplo, y los espectadores, sean hinchas o no, los espectadores entran al juicio inmediatamente. Uh-huh. Entran de una al juicio. Y el jugador, no todos, pero sí la gran mayoría, lo que hacen es simplemente continuar. O sea, no dicen como, no, ya fallé este penalti y me echo a morir. Uh-huh. Incluso Messi o Ronaldo, que son considerados los mejores, han fallado penaltis, les han tapado penaltis y ellos han seguido. Y necesariamente no es por resiliencia. No, es responsabilidad, nobleza, y es, oiga, la próxima lo puedo hacer mejor. Hoy fallé contigo en esta cita, hoy fallé contigo en esta situación. A la próxima lo hago mejor. Y tú puedes ser el Messi de tu vida, el Ronaldo de tu vida, como haciéndote responsable, saliendo del miedo, saliendo de la culpa, saliendo del castigo y comprometiéndote contigo mismo
hacerlo mejor. Pueden haber casos en donde el miedo y la culpa estén con un peso que no alcanzamos a calcular sobre nuestra espalda y que no nos deje ver esas posibilidades que Sí, tenemos. y te lo voy a decir y ojalá que si tú me estás escuchando, cierra los ojos en este momento. Y si tuviste un papá o una mamá golpeadora, violenta, que no aceptaba tus palabras y que la única respuesta que tenía para ti ante la falla era el castigo, es comprensible el miedo. Porque ante el error, la respuesta automática es miedo. Porque el cuerpo se acostumbró a que cada vez que fallaba tenía que esperar ¿qué? El castigo. El castigo. Y las personas crecen y tienen tal miedo de equivocarse, tal miedo que quieren hacerlo todo perfecto, que andan estresados por el miedo. Ni siquiera están esperando si el resultado es bueno o malo. El puro miedo, están esperando el golpe. Ahora, tu papá, tu mamá, que como una respuesta a la falla solo tuvo los golpes, la correa, el juguete, La chancleta. la chancleta, estaba tan miedosa como tú, tan miedosa como tú de fallar como mamá. O sea, desde el miedo, castigo. Desde el miedo castigó. Y ella fue educada por una persona igual. Y así sucesivamente. Y hay hoy una posibilidad. Uno, disculpa a tu mamá, haz las paces con esa mujer, porque te aseguro que esa mamá que fue violenta contigo hoy es amorosa con los nietos. E incluso quiere abrir canales de comunicación contigo y no hay. Ya no existen, ya no hay el tiempo del diálogo. Ya no existen. Y reconstruye esos canales. Esa es una posibilidad. Es hacerte responsable de ti desde el adulto y sanar al niño que hay dentro de ti y darle una oportunidad diferente al miedo. He tenido muchos casos, he atendido muchos casos de personas que llegan con los miedos profundos y son papás y mamás castigadores. Y no quiero que lo veas desde la culpa de mi mamá, porque si fuera por la culpa hay generaciones y generaciones de atrás. Es hacerte responsable de que ese papá y esa mamá no tenían más para ti. Fue la manera en que aprendieron a enseñar. Y hoy ya ha cambiado. Hoy tú eres responsable de ti. Si eres un adulto, eres responsable de ti. Te puedes hacer responsable de ti, de tus emociones. Hacer un pare en ese niño interno que sigue temiéndole al error. Y reconocer que venimos a un planeta donde el error es una posibilidad. Hace parte de las posibilidades. Y hacerlo mejor. Cuando falles, comprométete contigo a hacerlo mejor. Y no te des tan duro. ¿Sí? Porque hay veces ese papá no está o esa mamá no está, pero está tu ser interior que es incluso más duro que tu papá y que tu mamá. Ahí queda una conversación muy personal, muy interna que cada uno de nosotros debe tener consigo mismo para explorar ese software en donde el programa miedo está latente y está causando mucho daño. Sí, y mira, antes quiero a ti que me escuchas darte esta herramienta. Perdonar o disculpar, agradecer, porque cada vez que fallas es la oportunidad de aprender algo nuevo, una nueva manera de hacer las cosas y liberarse del resultado. Mañana vas a morir y otra persona va a ocupar tu lugar como esposa o como funcionaria de una empresa o como conductor de un bus o de un camión. Suéltalo. Solo vienes a aprender y a experimentar. Y agradece la oportunidad que tienes de vivir esta experiencia, de recolectar información y de ser un mejor ser humano cada día. Eso aumenta las posibilidades, Pipe. Gracias, Fernando. Gracias, Pipe. Feliz día. Somos
infinitas posibilidades.